Buenas noches, bienvenidos a Focos. Gracias por acompañarnos en la mesa de entrevista de Matices. El miércoles 25 de febrero de este 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reconciliación Nacional. El equipo de Focos ha preparado este reportaje que resume los principales puntos en discusión de la legislación aprobada. Vamos con esto. Con 44 votos de diputados de Arena, PCN y PDC, la Asamblea Legislativa aprobó la noche del 26 de febrero la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Legisladores de estos partidos aseguran que esta ley cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que en julio de 2016 declaró ilegal la amnistía de 1993 y ordenó crear una normativa que garantizara verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Salvadoreña. Nosotros consideramos que después de las largas discusiones que han habido, de las consultas a todos los sectores involucrados, se está dando cumplimiento a los principios de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición, además de dar cumplimiento al principio de la seguridad jurídica de nuestro país. No obstante, ONGs de la sociedad civil y comunidad internacional de inmediato denunciaron que la ley, además de haberse construido sin una verdadera consulta con las víctimas, favorece a los victimarios y propicia la impunidad. Uno de los puntos más polémicos de la ley es la imposición de un plazo de 12 meses, prorrogables por otros 6 meses, para que la Fiscalía General de la República evalúe si un caso denunciado tiene indicios de ser un crimen de lesa humanidad o de guerra. También se critica la posibilidad de reducir en 75% las penas para los imputados que reconozcan su grado de responsabilidad en los hechos denunciados, pidan perdón y colaboren con la investigación. Además, incluye conmutaciones de pena por razones de edad y salud. Por otro lado, la ley ordena crear un fondo de $10 millones para la reparación de las víctimas, que se incluiría en el presupuesto de la Nación a partir de 2021. Asimismo, ordena incluir el estudio de la memoria histórica en la currícula de educación básica y media, también en los planes de estudio de la Fuerza Armada y la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde se forman los futuros policías. Y esta noche en nuestra mesa vamos a tener 2 entrevistas. La primera de ellas expone las voces de las víctimas y las organizaciones que las han acompañado y representado en este proceso de exigencia de verdad, reparación y justicia. Y en la segunda de las entrevistas que tendremos esta noche, nos acompañará el abogado Lisandro Quintanilla, defensor de acusados en crímenes de lesa humanidad. Ahora doy la bienvenida a esta primera parte de la entrevista a Amanda Castro. Amanda Castro representa la organización Víctimas Demandantes y ella se presenta como emprendedora de la memoria. Gracias, Amanda, por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Focos. Bueno, y también doy la bienvenida a esta primera parte de la entrevista a Benjamín Cuellar. Benjamín Cuellar también es miembro de la organización Víctimas Demandantes y además es demandante de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. Benjamín, gracias por estar en nuestra mesa. Gracias por la invitación, Karen. Bueno, quiero empezar hablando de la perspectiva de las víctimas con lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa en esta semana que ha pasado. Amanda, desde la perspectiva de las víctimas, ¿cuánto contribuirá la ley que se aprobó a establecer la verdad, a reparar, a hacer justicia y cuánto contribuye también a las garantías de no repetición? Bueno, justamente esos son los elementos de la memoria que vos has nombrado y por los que las víctimas hemos estado luchando y exigiendo y además intentando participar en el proceso de elaboración de esta ley. A mi criterio, esta ley no contribuye porque no cumple con todos esos elementos, no cumple estrictamente con lo mandatado por la Sala y vulnera, además en el proceso de consultas, entre comillas, ha vulnerado nuestros derechos, ha contenido un montón de elementos de revictimización y
las argumentaciones de los diputados para aprobar esta ley que votaron en esta semana tenían un contenido hablando desde los bandos beligerantes, lo cual también ha constituido revictimización para nosotras las víctimas. Creo que se quedaron en una ley pro impunidad, una ley que sigue protegiendo a los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos. Pienso que intentan además equiparar delitos comunes con graves violaciones a derechos humanos, en el sentido de que no garantizan penas ejemplarizantes para los perpetradores de violaciones a derechos humanos, y obviamente todo el proceso y lo que quedó en la ley al final para nada respeta las garantías de no repetición. Benjamín, hablemos justamente de lo que la Sala de lo Constitucional indicó, porque ya Amanda decía que no cumple con lo que mandató la Sala de lo Constitucional. Yo decía cuando lo presentaba Benjamín que usted presentó la demanda de inconstitucionalidad por la ley de amnistía. La Sala de lo Constitucional, ya lo sabemos, la declaró inconstitucional, pero ordenó que la Asamblea legislara. ¿Por qué esta ley que se ha aprobado no cumple con los parámetros de la Sala de lo Constitucional para una nueva legislación? Yo puedo poner, no cumplen muchas cosas, pero puedo poner algunos ejemplos. Solo quiero mencionar que se tuvo 2 audiencias de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. O sea, el 2016 se declara inconstitucional, el 2017 solicitamos como demandantes una audiencia de seguimiento. A esa audiencia llegó el señor Guillermo Gallegos, que ahora se presenta como defensor de las víctimas, después de la aprobación de la ley. Bueno, dice porque no votó, dice. Sí, en esta pero ha dado oportunidad. declaraciones también, ha dado declaraciones. Pero como presidente de la Asamblea llegó a esa audiencia. Yo creo que es importante señalar esto, porque el manejo que están haciendo partidista y es seguir insultando a las víctimas. Entonces, no llegó y dijo, a un año de emitida la sentencia, dijo, la vamos a leer. No la habían leído, la sentencia. Al siguiente año, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa, ya no era presidente él, pero la misma Asamblea Legislativa creó 6 días antes una comisión que la encabezaba Parker y que después que conocieron como Ley Parker. Con esos 2 antecedentes, yo creo que ahora que aparece esto, se tardaron, la Sala les dio un año en su resolución del 2019, que fue la segunda audiencia. Les dio un año, y ese año, en mayo, que fuimos a lo que decían que era una consulta, nosotros nunca llegamos a decir, desde Vidas, a decirles, miren, cámbienle este artículo porque violenta el tratado. Y no, nosotros llegamos a decirles, miren, mañana vamos a pedir una prórroga porque no están haciendo lo que les dijeron. Y la pedimos, y la dieron. Después la Asamblea la pidió también. Entonces dieron 4 o 5 meses, no me recuerdo. Y a la última, que fue ahora en enero, a finales de enero, ya vamos a decirles, miren, les quedan solo 28 días y siguen sin hacer la plana, como debían. Entonces, quiero poner un ejemplo para esto, ¿verdad? Uno de los parámetros fundamentales es la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, o como le llaman, de lesa humanidad. Pero para que se entienda mejor, son crímenes que ofenden a toda la humanidad. Entonces, aparece en el artículo 2 de la ley que acaban de aprobar como principio rector, entre los otros, entre varios principios rectores, aparece este, ¿verdad? Pero cuando ponen plazo a la Fiscalía para que diga si es crimen de guerra o crimen, y para que ponga el requerimiento, y le prorrogaban 6 meses más, o sea que estamos hablando de 12 meses y 6 meses más, si hay prórroga, 18 meses. Pero de ahí en adelante, si eso no pasó, el único camino que le queda a la gente, ¿verdad?, a las víctimas, es presentar una demanda en la Sala de lo Constitucional. Entre paréntesis, una demanda en la Fiscalía bien hecha para que la admitan y una demanda de amparo en la Sala de lo Constitucional bien hecha para que la admitan, tienen las víctimas que pagar abogados y no tienen recursos. Entonces, eso también, o sea, la prescripción es de hecho. Se acabó ese plazo y se acabó. Ya no puede hacer nada.
Hablemos justamente de esto que ya estaba mencionando Benjamín. Amanda, la ley dice que la Fiscalía tiene 12 meses para investigar los casos que se denuncien y puede ser prorrogable 6 meses más. Si la Fiscalía no avanza, las víctimas podrían iniciar también una querella por su cuenta. Esa es una posibilidad real para las víctimas de los crímenes de la guerra, crímenes de lesa humanidad. ¿Es real esa posibilidad? Por supuesto que no. Esto de los plazos ha sido una de las principales violaciones al acceso a la justicia y además recordémonos que tenemos 40 años buscando, o sea, casi 40 años buscando justicia, o sea, no es un delito, una afectación a mi vida que cometieron hace 2 días, o sea, y que yo pueda, o sea, llevo muchos años buscando justicia. En ese sentido, no es una posibilidad. El tema de los plazos, la primera propuesta tenía 6 meses, luego la ampliaron con estos cambios que le hicieron después de escuchar a las organizaciones de derechos humanos, al alto comisionado y demás, la ampliaron por 6 meses más. Es una burla esa ampliación y obviamente no es una posibilidad para las víctimas presentar una querella. O sea, de hecho, la mayoría, o sea, hay que también decir que las víctimas no somos una masa homogénea, ¿verdad? Eso es importante porque también dentro de las medidas de reparación hay que reconocer la afectación particular y diferenciada que han tenido las graves violaciones a derechos humanos en las vidas de las víctimas, pero la mayoría de las víctimas son personas campesinas que están lejos de la ciudad, donde ya de hecho ir a la fiscalía en un plazo limita el derecho y el acceso a la justicia y luego pensar en pagar una querella o sea, no es real, no es posible. Pensar en buscar un defensor público es muy difícil cuando la Procuraduría General de la República es una institución debilitada, al igual que la Fiscalía. Entonces, son limitaciones claras y candados al acceso a la justicia y al derecho a la verdad. Ahora, hablando siempre de plazos, también la ley establece un plazo de 10 años para el juzgamiento de esos delitos, Benjamín. Los defensores de la ley que se aprobó, los diputados y otras voces que están de acuerdo con lo que se aprobó, dicen que este plazo es racional a pesar del principio de imprescriptibilidad. ¿Cuál es el argumento que se opone a esta visión? Que terminada, mire, cuestiones prácticas. O sea, las víctimas, como bien decía Amanda, ¿verdad? La mayoría, según se lee en el informe de la Comisión de la Verdad, la mayoría, el porcentaje mayoritario de la población de extracción campesina, ¿verdad? O sea, entonces la posibilidad que le deja después del año y medio, ¿verdad? Ya ocupar el recurso constitucional del amparo o presentar la querella, para todo eso tienen que gastar dinero. Y se topa con que al final de cuentas mete la querella y ya va quedando menos tiempo de vigencia de la ley. Entonces, porque solo es un plazo de 10 años. Ajá. Y entonces, usted conoce cómo trabajan los abogados, bueno, si no lo conoce le cuento, ¿verdad? Pero en el caso del Mozote meten apelación tras apelación, recurso tras recurso, los defensores, y así van prolongando el paso del tiempo, ¿verdad? Y entonces al terminar los 10 años, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a seguir los procesos? ¿No se van a seguir? Eso es lo que a mí no me queda claro, ¿verdad? En esto. Entonces, eso, si no se van a seguir después de la vigencia de los 10 años, también viola el principio de imprescriptibilidad. Muy bien. Hacemos una primera pausa en esta entrevista, ya regresamos. Estamos de regreso en la entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con Amanda Castro de la organización Víctimas Demandantes y Benjamín Cuellar también de la organización Víctimas Demandantes y además demandante de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Amanda, otro de los elementos que se ha discutido sobre la ley es la posibilidad de reducción de penas, de tal manera que un culpable de crímenes de lesa humanidad podría ni siquiera ir a prisión. ¿Por qué desde la perspectiva de las víctimas es importante que haya sanción en prisión para los que sean encontrados culpables?
Es importante porque justamente tiene que ver con las garantías de no repetición y con un mensaje, porque no hay que olvidar que los crímenes contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, son afectaciones a toda una sociedad, a todo un país. Esto que pasó esta semana es grave para toda la sociedad salvadoreña. Evidentemente, para mí, como víctima e hija de desaparecidos, representa una afectación directa, pero esto impacta a toda la sociedad. Y no dar penas ejemplarizantes implica decirle a los violadores de derechos humanos, a los violentos, a los que usan armas, síganlo haciendo, porque aquí eso va a quedar impune. Aquí no se castigan ese tipo de violaciones a derechos humanos y tienen carta libre para seguirlo haciendo, y entonces obviamente no contribuye a mejorar las condiciones de un país como en las condiciones de violencia que vivimos. Sin embargo, algunos diputados han justificado la reducción de penas, argumentando, por ejemplo, Benjamín, que las víctimas en las audiencias que tuvieron decían que priorizaban el conocimiento de la verdad antes que la sanción en prisión. ¿Cómo en todo caso podría encontrarse un balance en ambas condiciones? Seguro que la metodología que ocuparon para las consultas no permite establecer un consolidado de qué porcentaje de víctimas mayoritaria decía que quería los huesitos, porque así lo decían. O sea, yo quiero mis huesitos. Y además el perdón, ¿verdad? Es una prerrogativa personalísima. No se puede imponer por decreto, ¿verdad? Ni por ley. Entonces, yo concuerdo con Karen, pero también a la víctima le están lanzando un mensaje, no solo al victimario. Usted quiere justicia por las atrocidades que le hicieron, ¿verdad? Vea cómo hace. Alquile a algún sicario, y eso se llama venganza. Entonces están generando mayor violencia. Ya la tenemos, pero pueden generar mayor violencia. Yo recuerdo que 1995 a 1997, un informe de la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Naciones Unidas establecía que el promedio anual de homicidios en esos 3 años era de 7.211. ¿Y por qué tanto asesinato? Aquí estaba Naciones Unidas, acababa de terminar la guerra, porque acababan de amnistiar a los responsables de las atrocidades. Entonces yo creo que el efecto ejemplarizante de la justicia tiene que darse como nunca se ha dado en este país. Amanda, en la primera parte de la entrevista mencionaba que los procesos de consulta que se hicieron en la Asamblea fueron revictimizantes, y ahorita también se refirió a cómo se manejó esa relación con las víctimas. Hablemos de esto, de cómo se manejó desde la Asamblea. Primero, no había una metodología clara establecida con parámetros de enfoque victimológico ni con enfoque psicosocial, que es súper importante en estos temas. Hay un desconocimiento de los legisladores y legisladoras sobre cómo se abordan los temas de memoria y, por ejemplo, no hacían, ellos equiparan a las víctimas, por ejemplo, con excombatientes ya sea de la guerrilla o de las Fuerzas Armadas. Y en muchas de estas consultas, que fueron foros donde había muy corto tiempo, mezclaron a excombatientes de la guerrilla, de la Fuerza Armada, veteranos de guerra y demás, con víctimas civiles de graves violaciones. Esto fue un error grande y fue una de las cuestiones más revictimizantes. Incluso el discurso de muchos legisladores a la hora de abordar, a la hora de manejar los foros, era revictimizante. Hay toda una argumentación y una lógica de guerra en el discurso de los legisladores, y esto es importante porque desde el principio de este proceso han manipulado todo el proceso de elaboración de esta ley, y además han manipulado para sus intereses partidarios todo lo que tiene que ver con esta discusión. Y esto no es exclusivo de los legisladores, o sea, están haciéndolo los políticos y los funcionarios públicos, y esto también es grave porque hay que sacar la discusión sobre memoria, justicia y reparación de esa lógica dicotómica de la guerra. O sea, eso es de interés nacional, y en ese sentido es importante mover también la discusión para que toda la sociedad sepa que nos afecta, ¿no? Bien, Benjamín, sobre este mismo tema, la sentencia de la Sala hablaba de penas de cárcel proporcionales y además
con dosimetría a favor de las víctimas y su reparación. ¿Cómo quedó este elemento particular de la sentencia de la Sala en función de lo que se aprobó esta semana en la Asamblea Legislativa? Burlado, con la conmutación y con la reducción a la cuarta parte de la pena. Sí, la anterior, la versión anterior, que fue de lunes, el lunes la recibimos, decía que si se cumplía cualquiera de 4 condiciones, o sea, relatar los hechos, ¿verdad? Cómo ocurrieron los hechos, pedir perdón, reconstrucción de los hechos, no me recuerdo cuál era la otra, y la otra es si se podía, en caso de desaparición, entregar los restos humanos, o sea, entonces yo me iba por la del perdón, ¿verdad? Y como de todos modos no estaban pidiendo que muestras de arrepentimiento real, yo le digo, mire, perdóneme, ¿verdad? Y ya, resolví el problema. A la cuarta parte, entonces la pena ya sería incluso escarcelable, ¿verdad? O con la conmutación, porque tengo más de 65 años. ¿Qué diría la sociedad salvadoreña en este momento? Aunque la conmutación es un recurso que viene desde el Ejecutivo. No, la conmutación de la pena está establecida aquí en la ley, pero no, ese es el indulto. El indulto, sí. Entonces plantean que por la edad o por enfermedad. Bueno, no dicen cuál enfermedad, ¿verdad? No dice que ni siquiera enfermedad terminal en el texto. Y la edad, ¿quién de ustedes nosotros que estamos aquí en el estudio, estarían de acuerdo que si un tipo viola a una niña de 12 años, ¿verdad? Y después la mata, que no se le procese y que no se le castigue porque tiene más de 65 años? Nadie estaría de acuerdo. Entonces, ¿por qué alguien que hizo eso, pero en cantidades industriales, ¿verdad? ¿Por qué se le va a dar? Y yo solo remarco esto con la definición de impunidad en el conjunto de principios actualizados para la promoción y protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. La definición de la impunidad es esta: inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación, con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas. Y estas penas no son apropiadas, estas penas dan pena. Quiero consultarles también su opinión sobre otros componentes de la ley, pero en particular ponerlos en perspectiva con el primer anteproyecto que se discutió, el proyecto que presentó el diputado Rodolfo Parker. Amanda, ¿cuánto ha evolucionado la ley aprobada con respecto a esta que se había presentado por el diputado Rodolfo Parker? Y ¿hay fortalezas dentro de lo que se aprobó? Porque, por ejemplo, hay un registro de víctimas, el banco genético, se discute también el tema de la memoria histórica. Sí, yo creo que hay algunos cambios que pueden considerarse como importantes en esto de algunos elementos de la memoria, el banco genético. Sin embargo, creo que siguen habiendo, es decir, hay muchas falencias en esta ley y entonces hay que revisarla y superar esas... Pero sí evolucionó con respecto a las propuestas que habían venido presentando los mismos diputados. Evolucionó en alguna medida, pero tiene las mismas trabas de impunidad. Entonces no podemos hacer cuando hacemos ese balance y a ver con qué nos quedamos de esto que hicieron más o menos bien, es complejo, porque la intencionalidad de proteger victimarios, eso se mantiene, se ha mantenido. Hay elementos muy difusos en la ley, cuando habla de la formación de los comités de búsqueda, todo eso, el presupuesto, otros temas de bastante fondo también quedan difusos. Entonces yo no le veo tanta mejoría en realidad. Benjamín, quería opinar sobre eso. Sí, una ley es buena o no cuando vemos lo relativo al presupuesto. Y en el presupuesto dicen que lo que se designa en el presupuesto general de la Nación cada año, ¿verdad? Y se va a ir revisando cada 3 años. Entonces, ponen un fondo de 10 millones para las reparaciones. Con eso se inicia. Miren, yo creo que para mí la evolución de esta ley, ¿verdad?, es que pasó de... Esto lo decía Guillermo Manuel Lungo en las negociaciones para terminar la guerra, dirigente del Internacional Socialista. Decía, ojalá no estemos maquillando a Frankenstein para que participe en Miss Universo.
Sí. Les hago una pregunta final a Benjamín. Pero solo decir, pasaron, lo que han hecho es pasar de L'Oreal a Avon y de Avon a Max Factor. Una pregunta final. El presidente dijo el viernes que va a vetar la ley. ¿Es este el escenario ideal para garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional? No es el ideal hubiera sido que en la Asamblea lo hicieran, pero con el veto, perdón, Amanda, pero con el veto yo creo que se abre la puerta para que el presidente demuestre que esto no es en función de terminar con sus enemigos internos, porque sí se refirió cuando fue lo de la toma de la Asamblea, la toma militar de la Asamblea, para terminárselos. Porque el veto no sirve de mayor cosa, sino acompañada de un proceso entonces de consulta desde el Ejecutivo, con un decreto ejecutivo que se cree una comisión, que consulten realmente a las víctimas, que elaboren una propuesta de ley, que cumpla los parámetros y que se diseñen políticas públicas para el cumplimiento Benjamín, de lo que ¿y usted establece como la ley. demandante planea solicitar una audiencia de seguimiento? Sí, sí. Yo respecto al veto, lo sigo, como víctima, lo sigo viendo con cautela. Me parece un paso interesante, pero lo veo con mucha cautela. ¿Por qué, Amanda? A ver, el presidente con esto tiene la oportunidad de demostrar si él manda a las Fuerzas Armadas o es un títere de las Fuerzas Armadas. En el sentido de puede abrir los archivos, ordenar la apertura de los archivos, que lo ha podido hacer desde antes y aún no lo ha hecho. Además, lo que hemos visto, entonces eso, abrir los archivos sería un paso concreto que acompañaría el veto. Y además, lo que hemos visto de este presidente es más armas, más soldados en la calle, que para nada se corresponde con las garantías de no repetición. Bueno, quiero agradecerles a los dos por acompañarnos en esta mesa de entrevista. Amanda Castro, de la organización Víctimas Demandantes, y Benjamín Cuellar, también de Víctimas Demandantes y demandante, como lo estoy diciendo, de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Gracias a los dos. Bueno, Gracias. gusto. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más en la entrevista de Matices.